Fernando Paganini es ingeniero y matemático de grado con un PhD en ingeniería y es uno de nuestros invitados esta noche. Fernando, ¿cómo le va? Mucho gusto. Igualmente para nosotros. Vamos a hablar con Paganini, es uno de los 3 integrantes de este equipo multidisciplinario que nombró la Presidencia de la República para que, a través del trabajo que realicen estos académicos, vayamos transitando por ese concepto que ahora ustedes han escuchado tanto, y es la nueva normalidad. También está vía Skype el doctor Henry Cohen, como ustedes saben, uno de los mayores gastroenterólogos del mundo, y además tenemos un placer enorme de volver al reencuentro. Te quiero saludar a ti vía Skype, Henry, ¿qué tal? Hola Daniel, siempre tan generoso con tus conceptos, un gusto volver a hablar contigo. Nada que no sepa la Academia Planetaria, digamos. Henry, Fernando Paganini, como les decíamos, es médico, es matemático. Voy a caer en la tentación de decirle, sin que esto sea un partido de fútbol, esto sí que es muy serio, pero han apelado muchas veces a esa figura de que salimos todos, que ganamos todos, que juntos podemos, en fin. Matemáticamente, Fernando, ¿tenemos chance de calificar, digamos, entre los equipos que puedan resolver esta situación en términos exitosos? Sí, yo creo que tenemos chance, pero no es tan fácil de calcular como cuando uno tiene el fixture de 4 o 5 partidos hacia adelante, ¿no? Entonces, ¿dónde está la dificultad de calcular? Bueno, la principal dificultad es que este es un fenómeno nuevo, relativamente desconocido en el mundo, y también es desconocido cómo impactan las medidas que se puedan tomar a escala social, ¿no? Uno está probando y ensayando a ver cómo funciona, ¿no? Claro. Henry, quiero preguntarte, desde mi más absoluta ignorancia, más o menos puedo llegar a presumir la respuesta, pero ¿puede hablarse hoy de una prevalencia del COVID-19 en la población uruguaya? Bueno, tú sabés que, como me presentaste, que no soy epidemiólogo, estamos estudiando mucho con Fernando y con Rafael Radi y estamos sobre todo pidiendo asesoramiento a quienes saben de esto. Aparentemente todavía no podemos saber y siempre va a ser difícil saber exactamente cuántos pacientes fueron afectados o son afectados por esta infección en una población dada, en un periodo dado. Sabemos que son mucho más los pacientes o los portadores de la infección que los que realmente tienen síntomas y consultan. Así que hay diferentes cálculos hechos en países en donde la enfermedad se presentó en el tiempo mucho antes, que hablan de hasta un 80% de personas asintomáticas. Así que no vamos a poder saber exactamente cuál es la prevalencia de la enfermedad en Uruguay. 80. Lo que sí sabemos es que por ahora hay pocos casos. Claro, 80% de asintomáticos. O sea, esa lógica que deberíamos asumir todos, y es todos somos COVID positivos, que es una mejor forma de cuidarnos de pronto, Fernando. Bueno, sí, todos es tal vez una exageración, pero sin duda nadie sabe si no es COVID positivo, entonces de ahí viene la necesidad del distanciamiento social. Ajá. Para evitar que esas personas contagien a otros. Bien, la técnica de testeo, ¿cómo la valora actualmente, en este momento? Mire, las capacidades de testeo crecieron de cierta escasez en etapas iniciales, donde entonces cuanto menos test hay, más importantes son las medidas de distanciamiento para asegurarse que el tema no se dispara. Ahora tenemos capacidades mejores, se está pudiendo alcanzar a mayores poblaciones, estamos en el momento en el cual se puede pensar en ir más allá del seguimiento de los casos específicos ya detectados. ¿Qué es ir más allá? A ver. Bueno, por un lado sería ir un círculo más de contactos afuera, que es algo que yo estuve el viernes con la gente de epidemiología del Ministerio, que es la que ha estado dirigiendo esto, ¿no? Y que tiene mucha experiencia haciéndolo en enfermedades de epidemia que se mueven más despacio. Pero ellos querrían, es decir, tienen más poder de testeo, ir un círculo más lejos para buscar casos en el entorno de los que encontraron. Y también está el tema de las poblaciones de riesgo. Por ejemplo, esta semana se está hablando de testear en la construcción concretamente, porque se abrió la construcción, o testar en las escuelas o en el personal de la salud. Ese tipo de cosas exploratorias, no basadas directamente en el contagio con un enfermo, se pueden empezar a hacer ahora que hay más capacidad de testeo. O sea, por ejemplo, grupos testigos serían los de la construcción, que fue el núcleo, digamos, fue el cierre de las escuelas y aquellas primeras medidas del gobierno del viernes 13 de marzo. El primer círculo concéntrico sería la apertura de la actividad en la construcción. Un segundo círculo estaría configurado por la apertura de algunas escuelas rurales. Vendría un tercer círculo que es el resto de esas escuelas. Sobre esos grupos testigos
es que deberían hacerse exámenes para testear cómo vamos. ¿Eso es lo que entendí? En principio sí, no sé si el doctor Cohen Sí. quiere comentar, pero uno toma una medida de este tipo y como yo le decía antes, realmente es un problema, no sabe exactamente qué impacto puede tener sobre el número de casos. Le llamamos a la cautela antes de tomar la siguiente medida, ¿no? O sea, vamos a esperar un par de semanas, medir lo que pasó y en todo caso podemos discutir la siguiente medida. Lo de pasos cortos y seguros. Ahí está. Bien, doctor Cohen. Bueno, el tema de los test es muy importante. Varios de los especialistas en los países que tuvieron la mala suerte de tener muchos casos dicen permanentemente, y lo dice también la Organización Mundial de la Salud, hay que hacer muchas pruebas diagnósticas. Uruguay, por suerte, gracias a la capacidad instalada de sus científicos durante muchos años de trabajo en la Universidad de la República y en el Instituto Pasteur, demostraron estar en excelentes condiciones y en pocas semanas pudieron desarrollar un test que además hay una cantidad ya importante de kits diagnósticos en el Instituto Pasteur, desarrollados en conjunto, como decíamos, y que están siendo provistos a otros laboratorios a los cuales se les comparte la tecnología adecuada. ¿Verdad? Eso permite que Uruguay en este momento pueda hacer mucho más test, incluso si es necesario, más de lo que está haciendo ahora, y que en este momento en el cual desde ayer estamos un poco más preocupados por la aparición de casos en residencias de ancianos o porque hace ya hoy 14 días que se abrió el trabajo de la construcción o pocos días que se empezaron las escuelas rurales, nos permitirán realizar estudios para diagnosticar precozmente allí en los lugares donde definimos poblaciones de riesgo, ir a estudiarlas. En eso sabe mucho mejor Fernando que yo cómo hay que estudiarlas, pero estudiarlas, diagnosticar precozmente los casos positivos, tratarlos, aislarlos, ver los contactos, aislarlos por el tiempo que sea necesario, estudiarlos, y así veremos que la infectividad de esas personas positivas o posibles positivos disminuye la chance de infectar a otras personas. Bien, esto en el marco de procesos, ya no digo de afloje, pero de esta nueva normalidad, porque después me gustaría, doctor Cohen, hablar de, bueno, esto fue una disrupción en nuestras vidas, tanto en el plano individual como colectivo, en la economía, en fin. Por eso hay quienes a esta hora se están preguntando, ¿y cuánto más debemos esperar para que la apertura gradualmente vaya a ser mayor y que ocupe a casi toda la actividad del país? Porque además también a ustedes les consta algunas de las polémicas que han surgido en torno a esta cuestión, aquello del contagio del rebaño. Lo del contagio del rebaño, Fernando, ¿usted Sí. lo considera como válido, como concepto, como posibilidad, como estrategia? Digamos que hay un compromiso acá entre si uno llegara al contagio del rebaño, que es algo que eventualmente uno aspira a llegar, y la velocidad con que se desarrolla la enfermedad. Fíjese que usted no se sabe exactamente por ejemplo, un país como Italia, que tuvo una enorme cantidad de casos, no se conoce exactamente cuántos casos hubo, se está empezando a medir eso, pero aún así, en un sistema que fue gravemente desbordado, no estamos cerca de la inmunidad de rebaño en Italia. Menos vamos a llegar acá, esperemos, si quisiéramos llegar acá sería justamente corriendo ese tipo de riesgo, ¿no? Entonces, en la medida que mantengamos el sistema controlado, como lo ha indicado el presidente y como aspiramos a que se logre, sin desbordar la capacidad del sistema sanitario, la inmunidad va a ir llegando de a pocos casos. Y va a llevar un largo rato hasta que aparezcan otros tratamientos y vacunas que permitan ahí cambiar un poco la escena, ¿no? Bien, Henry, quiero consultarte porque hubo recientes declaraciones de Daniela Pacieles, médica intervencionista, fue consultada por el diario El País, y se le pregunta lo que estamos mencionando acá, si el sistema de salud acá va a saturar, como pasó en Italia, por ejemplo, también en Estados Unidos. Y la doctora Paciel dice, voy a citar textualmente, si se me permite, sí, lamentablemente sí, nunca menos del 3% va al CTI. Y como los pacientes están hasta 30 días internados, en un escenario muy alentador, dice la doctora Paciel, serían 12.000 enfermos en estos 4 meses que vienen. Es imposible no saturarnos. Y si nos saturamos, la mortalidad se dispara, porque la calidad de la asistencia es horrible. Comentarios sobre esto, Cohen. Bueno, no voy a entrar en una polémica indirecta con la doctora Paciel. Obviamente que ella tiene una formación para esto, ella es infectóloga y una prestigiosísima intensivista.
seguramente debe tener sus cifras. Yo lo que puedo decir son las realidades hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy vamos más de 40 días desde el primer caso. Tú hablabas de lo que cambió la ciudad uruguaya. Nosotros siempre hay fechas para las sociedades, el September 11 para Estados Unidos, y nosotros tenemos nuestro 13 de marzo. El 13 de marzo cambió todo y ahora estamos tratando de introducirnos en esa transición, en esa nueva normalidad. Si nosotros pensamos que van más de 40 días y en ningún momento pasamos de 15 pacientes o 16 en el CTI, hoy creo que hay 11 o 12, entonces por ahora vamos bastante bien y nadie sabe lo que va a pasar el mes que viene, nadie sabe si hoy estamos en la parte de la curva que aún no creció y que puede volverse exponencial o no. Antes de empezar este programa, en el final del noticiero, estuve escuchando una interesantísima sátira del doctor Fauci, gran epidemiólogo de los Estados Unidos, que como ahí decían ya asesoró a 6 presidentes. Pero fuera de la sátira, el doctor Fauci dice que no todos los países o no todas las regiones van a desarrollar un crecimiento exponencial, que eso puede depender de muchas cosas, y entre ellas puede depender de lo precoz que se hayan tomado las medidas y de lo eficientes que hayan sido. En Uruguay fueron precoces. Al principio, cuando todavía no teníamos ningún fallecido, pero ya teníamos algún caso, se tomó una cuarentena voluntaria. Pero lo bueno de esta situación es que los uruguayos respetamos esa cuarentena voluntaria. Y quizá eso hizo una acción positiva. Ahora que estamos avanzando hacia esa nueva normalidad, tenemos que buscar otras maneras de volver lentamente a la actividad y de saber qué podemos hacer y qué no. Y en esa sabiduría que cada uno de nosotros, en esa responsabilidad en el uso de nuestras libertades, estará si vamos a tener muchos enfermos o no. Bien. También no es solo el número de pacientes infectados, que anda alrededor de los 600, sí, ese 620. Número de pacientes en el CTI, sí, el número de pacientes en el CTI es clave, ¿verdad? Porque eso no miente. Podrá haber muchas personas no diagnosticadas porque son asintomáticos, pero el número de pacientes en el CTI, el número de pacientes que fallecen no miente. Bien, Henry, también quiero citar lo que señala la Organización Mundial de la Salud. Advierte que se viene lo peor de la pandemia a nuestra región, a nuestro continente y en particular a Sudamérica. Ese es el pronóstico de la OMS. Es cierto, pero el continente no es parejo en todos los países. Incluso hay países como Ecuador que tienen su capital más o menos controlada y su principal ciudad costera, que es Guayaquil, completamente descontrolada. Uruguay tiene algunas ventajas. Por el momento las cosas están haciendo bien. Nosotros no cantamos victoria. Ese es un factor importante desde el punto de vista psicológico, porque si cantamos victoria nos relajamos. No tenemos que relajarnos. Tenemos que recordar que el distanciamiento físico sostenido es la clave de esto. Tenemos que recordar la responsabilidad. Tenemos que ejercer nuestra ciudadanía, porque como hemos dicho otras veces, Daniel, de nuestra actuación depende lo que le pase a cada uno de los uruguayos. Somos cada vez más responsables con esto. La libertad con responsabilidad que se ha señalado hasta por parte del presidente. Fernando ha utilizado el monocomando ese para regular el agua caliente, fría o tibia. Y allí es donde le pregunto, Fernando, entre el quédate en casa, que parece ser el concepto madre de todo esto, y lo que señalaba, por ejemplo, el doctor Cohen, y que todos hemos escuchado por estas horas, la reactivación paulatina. Bueno, ¿cómo se hace para regular? Bueno, justamente, un poco yo que traté de poner con el ejemplo ese del regular la temperatura, es que en una situación en la cual uno no conoce exactamente el punto de que hay que poner la canilla y está el riesgo, le dijeron los vecinos que se quemaron con el agua, uno empieza poniendo la canilla del lado frío y espera un poquito hasta que, aunque pase frío, para asegurarse que el retardo que hay entre que llega el agua caliente no lo quema, ¿no? O sea, el agua fría fue aquella primera Fueron decisión. medidas del 13, las decisiones del 13 de marzo. Entonces ahora digo, bueno, quiero calentarme el agua, quiero estar más cómodo. Bueno,
¿Qué hago con la canilla? Bueno, la puedo mover un poquito, tomamos unas medidas de distensión como las que se tomaron en el círculo 1 que usted dijo. ¿Cuánto A veces, espero? a pesar de abrir, me quemo igual. Ahí tengo que dar marcha atrás. Ahí tengo que dar marcha atrás, pero por ahora no nos quemamos. Aparentemente las medidas, salvo algún brote específico como hubo en las casas de salud, la situación general sigue estable. Bueno, Lo de las casas de salud no es quemarse todavía. y dado que es un brote aislado y que los números generales no parecen haberse disparado, yo no considero que sea quemarse. El caso de un asentamiento no es quemarse Son todavía. amenazas. Son amenazas. Pero digamos, quiero aclarar una distinción. Sí, claro. Está el tema microscópico y el macroscópico. Sí. En los dos lados hay que actuar. En el microscópico es encontrar los casos rápidamente y aislarlos y cuarentenarlos. Ese es el método tradicional de control de epidemias. Y ahí también los datos pueden ayudar por el lado de ayudar informáticamente y con apps y con distintas tecnologías a encontrar los casos y rápidamente. Por otro lado están las medidas globales, las medidas de distanciamiento social que se toman sobre el resto de la sociedad para que no se contagie. Esas medidas son las que yo modelo con la canilla esta, o hago la analogía de la canilla, y esas hay que tomarlas despacio. Después que están tomadas hay que medir la tendencia de la enfermedad. Ahí los modelos matemáticos entran para decir, con esta tendencia, cómo va el número de infectados, cómo va el número de camas de CTI, que es un poco el recurso crítico. No es que esta predicción vaya a ser exacta, pero uno le permite dar una idea de, bueno, en cuántas semanas podemos tener problemas. Si vemos que eso no está muy cerca en el tiempo, de repente podemos tomar una distensión más. Ajá. Voy a volver con el doctor Cohen. Mencionaba la importancia de seguir con atención los pacientes en CTI, Henry. ¿Por qué? Porque primero que cada vida de un uruguayo vale y cada uruguayo que perdemos nos ponemos tristes. Y los pacientes en el CTI son los pacientes que están en riesgo de perder su vida. Y todos estamos haciendo fuerza para que ellos vuelvan a su actividad y que vuelvan a recuperar su salud. Eso primero, el valor humano, porque acá estamos hablando de enfermedades, estamos hablando de personas, de seres humanos, y eso para nosotros es lo más importante, para todos, no solo para los médicos. El personal de la salud en Uruguay está haciendo un esfuerzo enorme, pero a todos los niveles se están reforzando las actividades en el CTI. En el hospital universitario está trabajando febrilmente para ampliar las capacidades en el CTI, para tener más personal, y así pasa en todas las otras instituciones de salud en el país. Se van a abrir más camas de CTI si es necesario. Hoy en día el hospital español se convirtió en un hospital COVID. Hay chance de que si es necesario abrir otros tipos de situaciones de emergencia. Y esto es fundamental, porque si nosotros no cuidamos de eso, si no cuidamos de tener la capacidad instalada y al mismo tiempo de tener el personal capacitado, bien cuidado, con todos los insumos que precisan para que ellos no se enfermen, entonces vamos mal. Pero si nosotros hacemos, como dijo el otro día el doctor Paganini, actuamos, observamos y luego corregimos, pero estamos permanentemente haciéndolo, entonces tenemos chance de corregir. Ya lo ha dicho el presidente de la calle, lo ha dicho Alfi. Vamos paso a paso, esa es nuestra tesitura, y si hay que volver un poco para atrás se vuelve, y se puede seguir para adelante, se sigue. Bien, como casi que mensaje final entonces, doctor Paganini, ¿para qué debemos prepararnos? En atención a esta situación actual, ¿para qué debemos prepararnos y sobre todo cómo vamos ponderando, evaluando los pasos que estamos dando? Por más que sean cortos, hay que evaluarlos. Bueno, ¿qué es lo que debe venir? Tomando en cuenta, por otra parte, que se acerca una época que nos va a someter a otro grado de estrés, que es la época invernal, de bajas temperaturas. Sí, por eso es posible, yo creo, yo no entiendo de la parte médica, pero es posible que durante la etapa de invierno el número de casos sea un poco mayor. Lo importante es que las mediciones que tomemos nos den la idea de si esto se está disparando o está estabilizado. Hoy por hoy está estabilizado y seguiremos tomando las mediciones del caso. Si sube un poco, pero con un nivel de control, está dentro de lo previsible. Si sube exponencialmente, que es el gran riesgo, ahí es donde de repente tiene que tomar medidas más drásticas. Le traslado la misma pregunta a Henry Cohen. ¿Para qué debemos prepararnos entonces? Creo que tenemos que prepararnos, ser realistas, no negar nunca la realidad y recordarnos permanentemente los unos a los otros que somos responsables, que tenemos que mantener el distanciamiento físico sostenido, que si podemos quedarnos en casa nos quedamos, si podemos teletrabajar, teletrabajamos, pero si tenemos que salir, mantenemos los 2 metros de distancia uno con el otro. Si tenemos cerca
instrumentos para lavarnos las manos lo hacemos, si no usamos jabón en gel, y si vamos a estar menos de 2 metros de una persona, o si hay varias personas en el lugar, usamos máscara. Preparémonos para eso, porque no hay una cura, no hay una vacuna para la enfermedad. Y la perfección en esto no lo tenemos. Y entonces, si buscamos la perfección, no vamos a perder lo bueno. Y lo bueno es lo que tenemos que rescatar, que son estas medidas sostenidas de distanciamiento físico. Bien, Henry, ¿sabes que alguien me consultaba, enterado de que iban a estar ustedes aquí en esta edición especial de Telenoche y de Todas las Voces? Dice, quisiera saber si el confinamiento baja nuestro sistema inmunitario. ¿Qué le respondes a esa persona? Y me permito un agregado. ¿Qué pasa con los niños? En España ahora se está como soltando un poco la posibilidad de que los chicos salgan al aire libre, a jugar, a divertirse, a dejar de lado un poco este confinamiento tan estricto. ¿Qué pasa con el sistema inmunitario en confinamiento? Justamente, Daniel, como tú sabes que no soy especialista en todo esto, y ni Radi ni Paganini tampoco, hemos decidido invitar a un grupo muy selecto y muy excelente de colegas. En este caso empezamos mañana en la tarde con la primera reunión por Zoom con 33 colegas de diferentes especialidades, inmunólogos y pediatras, para tu pregunta, pero para muchas más cosas, que incluso invitamos ya y van a participar gente que se dedica a los derechos humanos, a la medicina legal y a todas las ramas de la medicina que tienen más importancia con relación a esta enfermedad, en un grupo que es abierto, que quizá luego invitemos a otra gente más para poder asesorarnos adecuadamente y que a la vez podamos elaborar los informes que nos comprometimos con el Poder Ejecutivo, con el señor Presidente de la República, para hacer con periodicidad y poder dar las recomendaciones adecuadas para que las autoridades tomen las decisiones, porque también, como ellos mismos lo dijeron, son ellos quienes las tomarán. Correcto. Interesante eso. Digamos, el grupo que coordina el doctor Cohen se integra con, decías, 30 personas aproximadamente. Sí, mañana tenemos la primera reunión, tenemos 33 personas citadas, además de nosotros 3 que vamos a participar. Doctor Paganini, ¿cuánta gente en su grupo? Bueno, mi grupo está más en formación y va a estar de repente más distintos niveles. Pero ¿Y con sí qué perfil profesional? Pero hay también... Sí. Y bueno, hay gente del área informática, hay gente del área matemática, hay gente de ciencia de datos, telecomunicaciones, hay esa gente está, incluso a nivel de empresas hay gente que ha acercado herramientas para poder, justamente el traqueo de casos, etcétera. Digamos, yo me he estado interiorizando en esta semana semana larga que hace que me asignaron este trabajo, de todas las distintas variables, digamos. No, distintas personas que están proponiendo cosas y tratando de juntar los esfuerzos, ¿no? ¿Y tienen un plazo para presentar un informe final? No, esto no hay un informe final. Semanalmente estamos reuniéndonos con personas del gobierno, con el economista Alfi, con otras personas de distintos sectores. Y bueno, tenemos una conversación sobre distintos aspectos de la epidemia. Por ahora no tiene fin, tiene fecha de finalización prevista. No es que haya un documento final para tomar decisiones en consecuencia, o sea, se van tomando decisiones, digamos, día a día. Nosotros hemos dado algunas recomendaciones iniciales, vamos a tener más semanalmente, probablemente estemos comunicándonos, pero si esto el plazo de fin por ahora no tiene. No les quiero poner en el compromiso de quien hace la síntesis, porque además tanto talento, tanta capacidad intelectual, académica, puesta al servicio de la nación, pero alguien en algún momento tiene que tomar algunas decisiones en torno a todo esto. Yo hoy empleaba, antes de empezar la entrevista, esa cuestión del aire acondicionado en un espacio. Viste que tenemos un equipo y a veces somos 5 personas y 5 requerimientos distintos sobre ese único equipo de aire acondicionado. Pero hay que llegar a una temperatura agradable para todos. ¿Cómo se hace esa síntesis? Bueno, eso ya lo ha comunicado el Poder Ejecutivo. Ellos son los que hacen la síntesis y toman las decisiones. Nosotros podemos proveer información, la mejor información disponible, pero la decisión de en qué punto operar el aire acondicionado es una decisión que no nos compete. Henry, sobre esto también es desafiante para ustedes elevar la información más fácil de ser interpretada, de ser leída, imagino. No te pude entender las últimas palabras. Discúlpame. No, decía que hay un momento donde ustedes tienen que también sintetizar tanto volumen de información académica, científica y elevarlo, ¿no? Bueno, tenemos una gran suerte, pero que también es un problema. La solidaridad de los colegas uruguayos y de otros países hace que recibamos decenas y decenas de trabajos
tratamos de estudiarlos, pero creímos que lo mejor justamente era tener a este grupo de expertos, de referentes, para trabajar junto con ellos y poder hacer esos informes que decía Fernando, que nos reunimos semanalmente con el Poder Ejecutivo, pero además tenemos línea directa si tuviéramos una cosa más urgente para hacer, y además las acciones las va a tomar y las está tomando el Poder Ejecutivo, ¿verdad? Ya ha tomado decisiones antes de empezar a reunirse con nosotros, como la apertura de la construcción de las escuelas rurales, y va a seguir tomando decisiones de acuerdo a lo que consideren lo mejor. Bien, me gustaría también hablarles de la importancia que ha tenido la academia, porque bueno, con Cohen hemos hablado en otras oportunidades, algunas entrevistas, ese reconocimiento internacional que tiene. Paganini, el doctor Paganini también ha tenido, bueno, basta leer su currículum para darse cuenta de la proyección que tiene también a nivel internacional. Como que también se hace necesario que en esta nueva normalidad se asuma la importancia de mayores, si quieren pasar el aviso, ¿no? Mayores recursos para ciencia, para tecnología. Si hay algún día un documento final, me parece que esa será una de las primeras conclusiones, Henry. Bueno, a ver, Fernando y Rafael son miembros de la Academia de Ciencias, Rafael es el presidente, Rafael y yo somos miembros de la Academia de Medicina, todos graduados de la UDELAR, trabajamos para diferentes universidades, eso corre por nuestras venas, pero nosotros estamos orgullosos de lo que es el Uruguay. Si Uruguay, como dije antes, no hubiera estado pronto, no tendríamos las capacidades para hacer lo que se hace, no solo en la investigación para los test, sino lo que hace cada uno de los colegas en cada momento para tratar de salvar la vida de los uruguayos. Pero lógicamente que una vez superada esta situación va a quedar mucho más claro para toda la sociedad que invertir en ciencia es fundamental, que los países no invierten en ciencia porque son ricos porque invierten en ciencias. Sí, es extraordinaria esa reflexión que creo que está además en los muros del Clemente Estable, ¿no? Del Instituto Clemente Estable. Y volviendo un par de minutos atrás, me quedó pendiente, Paganini, preguntarle si en función de nuestra población y de los datos recogidos hasta ahora, hay un número óptimo de testeo para esta etapa. Si ustedes entienden que hay que alcanzar un número determinado o test en determinadas áreas. Bueno, ocurre que hay distintos tipos de test, ¿no? En este momento la penetración, creo que todos convenimos que podremos no saber exactamente cuántos son los asintomáticos, pero la penetración es muy baja. Entonces, si uno quiere detectar un fenómeno que todavía es raro y hace un testeo, vamos a decir, como las encuestas de opinión de las elecciones políticas, sí, típicamente va a encontrar muy poquitos casos. Entonces, tal vez no sea el momento de desplegar ese tipo de muestreos aleatorios en este instante. Lo cual no quiere decir que un poco más adelante, con una prevalencia un poco más grande, puede ser útil. También están los otros tipos de test que van a venir en algún momento, todavía no están, que son los test de inmunidad, y esos test van a permitir saber quién ya tuvo o ya cursó la enfermedad. Entonces ahí se puede pensar, y esos sí son tal vez más masificables por el tema de que son más baratos y más sencillos de hacer. Entonces ahí tal vez se podría pensar más en muestreos aleatorios, y hay muchos países que lo están empezando a hacer. Nosotros creo que estamos en la etapa anterior, por ejemplo, Estados Unidos, España están haciendo este tipo de test, pero nosotros creo que estamos en la etapa anterior. Pero sí, el número no se lo voy a dar ahora, pero eso va a ocurrir. Está muy bien, se entiende, porque además lo que se pretende acá no es sacar titulares ni noticias, es que la gente comprenda de qué se trata este trabajo multidisciplinario. Veíamos el grupo del doctor Cohen con más de 30 personas, el grupo de información también del doctor Paganini. Apelo también a esa cuestión suya de ingeniero, ¿no? Porque se ha apelado mucho a la metáfora del túnel. Bueno, hay luz al final del túnel. ¿Cuán largo es el túnel? Se ha mencionado, estaba leyendo, por ejemplo, algunas declaraciones del infectólogo Henry Albornoz. Dice, la epidemia tenderá a culminar cuando un alto porcentaje de la gente haya estado en contacto con el virus, generando cierta inmunidad. Las medidas dan tiempo para preparar al sistema inmunitario. Este proceso va a ser largo, no menos de 3 o 4 meses de este fenómeno. Sí, yo diría que ¿Cuán largo es el túnel? Tal vez un poco más el túnel, salvo que, obviamente, ahí lo que se me escapa a mí, como ingeniero que soy, es que con qué velocidad pueda el sector medicina producir la vacuna o nuevos tratamientos más potentes que transformen esta enfermedad en menos grave de lo que hoy es. ¿Cuán largo es el túnel, Cohen? Estoy de acuerdo con Fernando, no lo podemos predecir todavía.
Yo creo personalmente que vamos a tener antes buenas medicinas que una buena vacuna disponible para todo el planeta. Y en eso de buenas medicinas, ¿qué instalas allí? Estamos trabajando, está el mundo trabajando, hay decenas de protocolos de investigación multicéntricos que están siendo desarrollados y que esperemos resultados pronto. El problema es que hay que pensar que hace menos de 4 meses que existe esta enfermedad en el mundo. Entonces, hacer protocolos de investigación lleva tiempo, hay que plantearlos, tienen que cumplir con estrictas normas científicas y éticas, y luego hay que ponerlos en práctica. Lo que se hace para hacerlo más rápido es hacerlo multicéntricos, incluir pacientes en muchos centros de muchos países, pero hay que analizarlos y luego tiene que ser la investigación, el producto de la investigación, pronta para ser publicada y revisada por los pares, revisada por otros científicos para ver que no tenga errores o que no tenga situaciones que no sean creíbles. Y luego ahí recién los médicos y el sistema científico puede crear, porque como hemos dicho muchas veces, para poder actuar tenemos que hacerlo basados en los conocimientos, en hechos, lo que nosotros llamamos evidencias. Hay en este tiempo, que parece que hiciera tanto y sin embargo sucedió hace algunos días, hubo como 4 datos o hitos o mojones. Primero aquel famoso casamiento, luego sucedió, por ejemplo, a nivel de un asentamiento, en este caso el Monarca, las casas de salud. ¿Pega distinto el virus en atención a la zona que toca, Henry? Bueno, en Uruguay ya vamos viendo, como tú bien decís, algunos hitos, ¿no? Casamiento, Vilar de Bo. Bueno, ahora parece haber algo chiquito ahí en 33, tenemos que estar bien vigilantes, residencia de ancianos. La preocupación es cada uno de los uruguayos, pero no podemos obviar la realidad. Hay zonas más vulnerables que otras, en Montevideo y en todo el país. Y tenemos que preocuparnos y tenemos que actuar bien rápido para protegerlos aún más de lo que se debería proteger habitualmente. Porque un infectado en la zona costera, por decirlo así, va a tener en general sus comodidades de donde aislarse en la casa y no le va a faltar un buen alimento. Para la gente que vive en zonas más vulnerables, tenemos que ocuparnos de ellos como sociedad, ¿verdad? Y recordar todo el tiempo que cuanto más cumplamos la norma de distanciamiento físico, menos uruguayos infectados va a haber. Y que es la responsabilidad de todos. Ustedes dirán, ¿cómo repite Cohen? Pero es la verdad. Si no repetimos este concepto y entra en cada uno de los uruguayos, no va a ir mal. Si conseguimos transmitirlo adecuadamente, nos puede ir mejor. Bien. Hablando un poco también de algunas diferencias que han surgido en términos geográficos. ¿Es distinta la actitud que debe asumir un departamento que no tiene aparentemente no tiene la circulación del virus? ¿Allí aquello de las canillas de Paganini puede aplicarse de otra manera en términos médicos, Henry? Lo que pasa es que los límites geográficos son completamente ficticios, y más en un país chico. ¿Qué diferencia hay entre vivir en Montevideo y Canelones? Sí, ¿qué diferencia hay entre vivir en 33 y Tacuarembó? No estamos con un confinamiento obligado en el que nadie sale de la casa y por lo tanto no sale del departamento, ¿verdad? Tenemos que tener cuidado permanente y, aunque parezca exagerado, si tenemos la chance de elegir, hacemos lo que es mejor para nosotros mismos y para el prójimo. Paganini, sobre esto. Bueno, sí, digamos que yo concuerdo con Cohen que el país, a diferencia del país que sí cerró, más bien cerró sus fronteras, los departamentos no están completamente confinados. Igual, evidentemente, puede haber algunas justamente indicaciones de diverso nivel de penetración que podrían considerarse en algunos de los, o sea, justamente con la debida monitoreo podría pensarse, de hecho ya se ha hecho en algún sentido, con el tema de las escuelas rurales de departamentos no afectados, ¿no? O que no se sabe si están afectados. Creo que no es una variable que no se pueda considerar, la geográfica, y de hecho hay una cierta intención de la gente que está trabajando en los datos de tener mapas geolocalizados de los brotes, niveles de riesgo
calientes o fríos, y no creo que no pueda ser una variable a considerar, no que simplemente se pueda decir fácilmente, esta gente sale y esta no. Ajá. Ahora, Fernando, dígame, considerando lo que decía el doctor Cohen respecto a fortalezas y vulnerabilidades de acuerdo a las zonas, ¿allí también debe decodificarse de otra forma el modelo matemático a la hora de hacer análisis? Bueno, creo que ahí vamos a tal vez que no exceder las expectativas de lo que pueda ser el modelo matemático, ¿no? Que a veces se habla de matemática como la magia, donde como la que resuelve todo. Uno mete en una caja y salen... Sí. No, el modelo matemático es una forma juiciosa de hacer proyecciones cuantitativas. Lo tratamos de hacer con los modelos más simples posibles primero, porque tienen menos parámetros desconocidos, menos cosas que hay que inventar. Y después, bueno, uno puede agregar complejidad y podemos aprender sobre lo que pasa en esos sectores, pero digamos que hoy por hoy no sabría contestar exactamente esa pregunta. Bien, le quiero agradecer especialmente a los doctores Fernando Paganini y Henry Cohen, si se me permite la licencia de, como ciudadano, sentirme orgulloso de tener la representación académica en ustedes que ayude a transitar por esta nueva normalidad. Así que los felicito de antemano por lo que sé que están haciendo con altísimo grado de responsabilidad hacia la nación. Henry, un abrazo desde acá. Un abrazo para ti y otra vez muchísimas gracias y el placer de compartir contigo esta charla. Lógicamente me hubiera gustado estar ahí y darte un abrazo como era antes, pero esta es la nueva normalidad. Yo estoy acá, tú estás allá y nos saludamos con el mismo cariño. No nos distanciamos en lo humano ni en lo social, pero sí en lo físico. Así es, Henry, muchas gracias. Es parte de esto, Gracias, ¿no? La nueva normalidad se transfiere en estas acciones, en estos gestos y también en esto, simplemente me permito un minuto de redondeo, Fernando. Aquella revolución 4.0 que parece que iba a tardar un poco más, la automatización de procesos, la robotización, nos estalló en la cara. No sé si la robotización, pero sin duda todo este tema de la colaboración a distancia, el trabajo a distancia, estamos todos acomodando rápidamente el tema y sí, puede tener impactos que duren más allá de esta crisis. Fernando, muy amable también, ¿eh? Estuvimos con los doctores Fernando Paganini y Henry Cohen. Ya seguimos.